Hola, ¿qué tal? Hoy traigo un tema muy importante y es, en situaciones de emergencias, aprendemos en familia a través de los cuentos. El propósito del día de hoy con este video es fortalecer las capacidades de las y los docentes en la lectura de cuentos como una estrategia compartida a padres y madres para ser aplicada desde los hogares en contextos de emergencia. Por hoy tenemos 4 contenidos de los cuales vamos a aprender. El primero es la importancia de los cuentos para las niñas y los niños en contexto de emergencia. Un segundo contenido es el rol que juegan los padres y las madres en la lectura de cuentos para con las niñas y con los niños. Y un tercer tema muy importante para los docentes es la promoción de los aprendizajes en familia a través de los cuentos, así como también las recomendaciones importantes para la lectura de cuentos desde los hogares. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué podrían hacer los padres y madres de familia desde sus hogares cuando hay una situación de emergencia? ¿Qué podrían hacer con los niños? Los cuentos son de mucha importancia para los niños y las niñas cuando hay situaciones de emergencia, pero ¿por qué? Porque prácticamente encienden ellos la chispa de la imaginación y el aprendizaje. Muchas veces, cuando se cuenta cuentos desde los hogares y la familia se pasa bien, se entretiene. Eso ayuda muchísimo a los niños y a las niñas y también hacen que los niños se sientan acompañados y protegidos. Pero tenga cuidado también con los cuentos de miedo. Estos podrían ocasionar ciertos traumas en los niños que tal vez se podrían superar con la edad, pero lo ideal es evitarlo. Ahora veamos el rol de los padres y las madres cuando tienen que contar cuentos. Los padres y las madres son nuestros principales aliados en la lectura de cuentos. Muchas veces escuchar la voz de papá y mamá cuando nos cuenta un cuento con la dulzura de su voz y su cariño, eso es muy maravilloso para las niñas y los niños, pues es una experiencia inolvidable. Veamos un poquito el rol de los docentes en la lectura de cuentos. Y aquí tiene que ver un poco el rol de los maestros, es poder tender un puente. ¿Pero un puente para qué? Para que los cuentos y los aprendizajes lleguen a los hogares y también lleguen los aprendizajes a la familia y especialmente a las niñas y a los niños. Algunas recomendaciones necesarias para la lectura de cuentos, vamos ahora a hacerlo desde aquí ahora. La primera recomendación y tiene que ver con antes de empezar a leer un cuento, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es dar a seleccionar los cuentos que los niños quieran leer. ¿Por qué esto? Vamos a ver qué cuento le interesa al niño o a la niña para poder aprender. Puede ser algún cuento de colores, algún cuento de animalitos, algún cuento de la familia. A los niños les gusta mucho este tipo de cuentos. Principalmente también cuentos que tengan también letras grandes o bien algunas imágenes bien grandes o sumamente grandes para que los niños puedan ver con facilidad. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Estas imágenes son bastante grandes para los niños y las niñas y también tienen poco texto. Cuando los niños van creciendo, aquí se vuelve lo contrario. Las imágenes se reducen un poco más y ya hay más contenido de texto. También, muy importante que los cuentos tengan una pasta muy gruesa, así como esta que están ustedes viendo por acá. Esto va a ayudar para que los libros sean fácilmente manipulables por los niños y por las niñas. Y una segunda recomendación muy importante es prepárese personalmente para leer el cuento. Memorizar el cuento desde la parte inicial hasta la parte final, eso es muy importante para los padres y las madres de familia, porque eso nos va a dar la idea de qué se trata el cuento, ver qué personajes son los que aparecen en el cuento y qué es lo que hace cada uno, así como también qué dicen algunos personajes, por ejemplo la vaca, el tigre o lo que aparezca en el cuento. Eso es muy importante, ver también qué voces se pueden emplear en el cuento, eso es muy determinante a la hora de poder contar el cuento. Una tercera recomendación es también identifique el espacio ideal, el espacio apropiado, un espacio donde no haya mucha bulla, mucha distracción. Lo ideal es un espacio con mucha concentración. Puede ser la sala, puede ser también, hay muchos niños que prefieren la cama y también es un buen espacio para poder contar los cuentos. Y lo otro también es programe la hora del cuento. La hora debe ser en la que usted tenga disposición para leerle el cuento, así como también la hora más adecuada para los niños, en la que sientan ellos ese placer de que se les lea el cuento. También otra recomendación muy buena es que también involucre a la familia. En las casas vemos nosotros a hermanos, tenemos también a nuestros abuelos y abuelas, y también dele parte a ellos para que también puedan leer el cuento. ¿Qué vamos a hacer ahora al momento de empezar a leer el cuento? Anime. La animación es muy importante porque eso va a despertar el interés de las niñas y los niños, pero también pregunte y diga, y el cuento de hoy se llama tan taratán,
despierte esa imaginación, haga que los niños y las niñas comiencen a desarrollar toda la imaginación y luego presente también el cuento y diga, el cuento de hoy se llama, y luego también pregúnteles a ellos, ¿de qué creen que se trata este cuento del día de hoy? Además también, cuando vaya a contar cuentos, inicie con algunas frases, como por ejemplo, había una vez, o hace mucho tiempo en un pueblo muy lejano, pero muy lejano, etcétera, etcétera. También es muy importante que cuando nosotros vayamos a leer el cuento, indiquemos a los niños cómo se realiza la lectura, y esto se hace con nuestros deditos, ¿verdad? Señalándoles a ellos que comenzamos desde la izquierda hasta la derecha, y también podemos aprovecharle para enseñarles a ellos la parte de los libros, el lomo, la portada y la contraportada. Aprovechemos todo lo posible para que los niños y las niñas desarrollen todo su aprendizaje. También es muy importante emplear las voces para llamar la atención de las niñas y los niños. Si estamos muy aburridos, eso pues no creo que anime mucho a los niños. Pero si usted cambia de voz, si le da voz al abuelo, si le da voz, por ejemplo, al niño, le da voz también al tigre o a la vaca o lo que aparece en el cuento, eso va a ser muy divertido para las niñas y los niños. De repente, en algunas veces, emplee también voces bajas o de repente también suba las voces. Lo otro que es muy importante también es que también utilice voces muy agudas, pero también muy graves. Lo otro es que también ponga una mirada en todo momento cuando esté leyendo el cuento a los niños y a las niñas para ver qué están haciendo, cómo se están comportando, si están poniendo mucha atención, si están ellos muy atentos a nuestro cuento. Eso pues nos va a ayudar muchísimo para ver si es necesario de repente elevar o bajar la voz. O a lo mejor si ya se han dormido, ¿verdad? Porque también muchos niños y niñas se duermen a la hora de leer un cuento. Y lo otro, muy importante, es utilice los gestos. ¡Guau! De repente, aunque claro, ¿verdad? Muchas veces podemos también asustar a las niñas y a los niños, pero tampoco no exageren mucho. Los movimientos son muy importantes a la hora del cuento. Los gestos y los movimientos nos ayudan a que los niños puedan comprender fácilmente los cuentos. También cuando vaya a contar cuentos, apóyese de materiales, como por ejemplo, puede utilizar usted algún bigote, puede utilizar también algún sombrero, o de repente puede también utilizar alguna escoba, ¿verdad? Una escoba o también alguna bota, alguna varita mágica, alguna capa. Eso va en dependencia de lo que contenga cada cuento. Esto va a ayudar muchísimo para que los niños y las niñas también puedan memorizar los cuentos y lo tengan por mucho más tiempo en sus memorias. Es decir, esto es crear como el simbolismo. Lo siguiente es, haga también unas pausas en algunos momentos. Eso es muy importante también porque de nada nos sirve ir muy deprisa. Lo ideal también es hacer ciertas pausas para ver cómo están los niños y las niñas y también para crear un espacio también de emoción y de misterio. Otra cosita muy importante y que no se nos escape también es activar la imaginación de los niños y las niñas. Si el cuento se trata, por ejemplo, de algún tigre, le vamos a preguntar a los niños y las niñas, ¿de qué color será el tigre? ¿De qué tamaño será el tigre? ¿O cómo son los ojos del tigre? Conecte el cuento con la realidad. Si en el cuento sale una casa, preguntémosle a los niños y a las niñas, ¿cómo será esa casa? ¿De qué color es esa casa? ¿Han visto ustedes esa casa en su comunidad, en su barrio o en la ciudad? Otra cosa también muy importante es darle la oportunidad también a los niños y a las niñas para que puedan leer o bien actuar. Cuando los niños y las niñas están aprendiendo a leer, también dele a ellos esa oportunidad para que también podamos disfrutarla con ellos. Y al momento de concluir, ¿qué vamos a hacer también nosotros? Al momento ya de finalizar nuestro cuento, induzca también a imaginar otro final. ¿Y qué pasará con el tigre? ¿Qué creen que va a pasar con el tigre? Y para concluir también, cierre con alguna frase y colorín colorado, este cuento se ha acabado. También es muy importante que usted reflexione con sus niños y sus niñas, ver si les gustó el cuento y cuál fue el aprendizaje que se obtuvo ese día, qué fue lo que ellos aprendieron con ese cuento. Aquí es importante sacar los aprendizajes. Y una cosa también que no se nos escape es, si a los niños les gusta el cuento y si le piden que se lo repita, hágalo. Muchas veces a los niños pequeños les gusta muchas veces que repitamos el cuento una y otra vez. ¿Qué te han parecido estas recomendaciones? Creo que han sido muy buenas. Ahora ya sí puedes contar cuentos, ¿verdad? Por acá tengo algunas reflexiones que ahora podrían también
analizarlas ahora que estamos terminando este contenido. ¿Y cuáles serían estas reflexiones que podemos también nosotros hacer de manera individual o en grupo? Una de ellas sería, ¿qué cuentos podrían ustedes ayudar y sugerir para ayudar a los niños y a las niñas a superarse emocionalmente? También otra pregunta que también podemos hacernos nosotros, o más bien, hagamos también un listado de padres y madres de familias que nos podrían ayudar a contar los cuentos. Eso es muy importante también tenerlo nosotros, ¿verdad? Y también una cosita muy importante también que les preguntamos a ustedes es que hay otras formas de promover aprendizajes en los niños y las niñas cuando hay una situación de emergencia. ¿Cuáles serían esas otras formas de promover aprendizaje en familia? Y una última también pregunta es, ¿qué otras recomendaciones agregarías tú desde tu experiencia para poder contar los cuentos? Muchas gracias.